Yo describiría al maestro Uriel como un artista transgresor, teatro. Es un poeta de la imagen porque tiene la capacidad de poner en escena o de contar historias a través del cuerpo inigualable. Lo que él construye, sus partituras corporales, se vuelve una danza en escena. Yo describo al maestro Uriel Vázquez, pues en todo el sentido de la palabra, como un artista totalmente completo y demasiado visceral. Bueno, yo al maestro Uriel lo describo como una convulsión, ¿sí? Una catarsis en el sentido más emocional, ¿sí? Y pasional que tiene el ser humano. Tiene muchas cualidades, pero yo diría que sobre todo es un tipo arriesgado en sus montajes, es una persona que no le tiene miedo como al que dirán, y sobre todo también es una persona muy cariñosa. Detrás de ese aspecto grande, robusto y de esa mala cara que siempre está haciendo, uno se vuelve amigo de él, se vuelve actor del grupo de él y encuentra es un hombre supremamente cariñoso. Es una persona que lleva la tradición del teatro en el Quindío. Es alguien muy especial porque ha tomado todos los preceptos de Mario Nova, que fue un maestro contundente en el departamento, y lo siguió desarrollando bajo su propio pensamiento. Bueno, yo creo que no solamente en mi vida, en diferentes personas que tenemos que ver con este medio, tuvimos que ver en cierto momento con Uriel Vázquez, puesto que hablar de Uriel Vázquez es hablar de la historia del teatro en el Quindío. Cuando yo inicié en el teatro, buscando mis caminos, Uriel fue de gran ayuda y gracias a él fue que pude realizar mi ópera prima, que fue una obra de teatro que él adaptó, que se llama Las criadas, de un autor francés, Jean Genet. Uriel me ayudó bastante en este proceso como de poder mostrarme al público por primera vez como director. Uriel es una institución. Uriel es una institución. Recuerdo desde hace muchos años verlo salir de la Universidad del Quindío y verlo de lejos y decir, uy, carajo, yo quiero que él me dirija, ¿sí? Él definitivamente le parte la vida a uno en dos, ¿sí? Uno cree que hace teatro hasta que trabaja con Uriel Vázquez. Ha influido en mi vida bastante al nivel artístico, pues ya que cuando entré a la universidad era alguien totalmente distinto, pues como con unas visiones del arte un poco difusas, y ya digamos que fue como un aterrizaje completo y digamos que lo lleva a uno como esos interiores y a rebuscarse dentro de uno mismo y a ver como toda esa oscuridad y todo eso que uno puede como expresar, ¿cierto? En el nivel del arte pues como tal. El maestro Uriel Vázquez ha dejado una huella imborrable en mi camino, en mi proceso de formación como actor. Conocí el teatro gracias a él, ¿sí? Sé que es el teatro y lo que he aprendido sobre teatro es gracias a él. Y como persona, no, lo que es la lealtad, ¿sí? Lo que es una amistad que hemos venido construyendo, es una persona que es muy noble además. Las personas no creerían porque se guían un poco por el carácter que él, y digamos la rigurosidad que él le pone a su trabajo, que creo que es lo que hoy en día nos ha formado y ha hecho lo que somos de nosotros sus estudiantes. Pero más allá, detrás de Uriel Vázquez hay una persona con una humanidad gigante, una sensibilidad muy bella, un apasionamiento y una amistad inigualable. Soy integrante del grupo Teatro La Chaza y mi relación con Uriel Vázquez empieza aquí, en la Universidad del Quindío, en el año 2012, cuando recién ingreso a la universidad y siento ese deseo de hacer teatro después de una negativa por parte de mi familia de no dejarme estudiar teatro porque eso no iba a dar para vivir. Entonces ingreso aquí a la universidad a estudiar ingeniería civil y llevaba por ahí 2 semanas en la universidad cuando me acerco a un ensayo del grupo del maestro Uriel, que es el grupo Casagrande. Inmediatamente pues el hombre me recibe con los brazos abiertos y es una de las cosas que tiene el maestro. Como recuerdo mucho que llegué a ensayo y él inmediatamente pone a actuar a todo mundo y ese mismo día me dijo, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted qué hace? Yo lo necesito en el grupo representativo, lo necesito en el semillero porque yo veo que usted tiene talento, no le da pena hacer cosas, tiene sensibilidad, y así empieza como este enlace con el maestro Uriel Vázquez y sobre todo una amistad de más de 10 años. Es un hombre increíble y ha aportado tanto en mi vida que me parece fenomenal que le estén haciendo este homenaje.
Bastantes anécdotas tengo con el maestro porque he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones en diferentes épocas de la vida con él. Y la verdad ha sido como la creación, su estilo de crear, su forma de ver el teatro y de ver el mundo ha sido un gran aprendizaje y creo que esa es la mayor anécdota que tengo con el maestro. Una anécdota que tengo con el maestro Uriel que me marcó mucho en uno de nuestros ensayos, tenemos una obra, Los papeles del infierno, y el año pasado estuvimos rotando con este trabajo. En un ensayo hubo un momento donde él me tomó de las manos, se sentó enfrente y empezó a llorar. Yo no entendía lo que pasaba en mi personaje y él en esa guianza, ¿cierto? Guiándome en ese camino para encontrar lo que necesitábamos, me mostró lo que se lograba hacer con el sentimiento, con el corazón, y me tomó de las manos, se sentó enfrente y empezó a decir el texto él, que yo tenía que decir, y sus lágrimas bajaban, pero era muy natural, muy genuino. Entonces era como poderle descubrir el alma ahí, fue muy bello, nunca se me va a olvidar. Anécdotas hay bastantes porque pues el maestro es muy particular, ¿cierto? Tanto en su actuar como al momento de dirigir pues las obras, ¿cierto? Estuve con él muchísimo tiempo e incluso pues en estos momentos también algunas presentaciones y todo, también comparto con él. Digamos que era muy característico en la universidad, ¿cierto? Cuando estaba dirigiendo sus obras porque se metía tanto pues en el papel de director que ya era como alguien totalmente distinto, ¿cierto? Entonces digamos que muchas veces cuando alguien no hacía como tal o no seguía el guión o bueno, digamos que la embarrada de cierta forma como que se buscaba un poco, digamos que el carácter de él es un poco, digamos que se exalta, ¿cierto? Pero es más como también como por esa energía que maneja y luego como que la botaba todo bueno, no sé si puedo decir groserías, pero en hijo de putazo, ¿cierto? Y bueno, digamos que ese tipo de anécdotas, pues era muy graciosas verlo así, pero también ayudaba mucho a uno para que se tomaran las cosas demasiado en serio también. Bueno, me pasó algo muy particular con el maestro y es que cuando uno trabaja con él y empieza como ese camino de conocimiento con él, pues es una persona que uno lo admira demasiado. Entonces muchos estudiantes nos preguntábamos como, bueno, ¿cómo será actuar con Uriel Vázquez? ¿Sí? Qué rico sería actuar con él, ya que él pues, en su momento fue uno de los grandes actores, pero ya que estaba en la parte de la dirección, pues no lo volvió a hacer. Y nos decía, no, yo ya no lo hago, y siento que con ustedes no me sentiría muy cómodo. Pero cómo es que en uno de los viajes íbamos en el bus y empezamos a hacer una lectura de uno de los textos en el que los protagonistas eran dos personas, es Dios de Woody Allen, y cómo el maestro empieza a acompañarme en la lectura y empezamos a actuar los dos de una manera muy conectada, casi que yo me sentía como que estábamos como a la par, como que él recibía la energía que él me enviaba y yo también se la regresaba y él se reía porque me decía, tú tienes cosas ahí, Jason, créete el cuento porque tú tienes cosas ahí. Me pareció muy bonito ese compartir lectura con él porque es como estar actuando con uno de los más grandes, entonces fue como muy sentido para mí. Digamos que son muchas las anécdotas con el maestro Uriel Vázquez. En mi caso particular, por ejemplo, no me dejaba llegar tarde ni un segundo, siempre estaba alegando, siempre, Martín, no sé qué, métale esto, deje la desidia, deje la pereza, venga ensayo, venga a tal otra cosa. Siempre decía en los ensayos, hacía un chiste que decía, aquí a los únicos que le gustan las mujeres es a las mujeres, y todo el mundo siempre se reía mucho. Siempre siendo una persona fiel a su esencia, siempre decía lo que quería, siempre fue lo que quiso ser en su forma de vestir, siempre con sus tonos particulares de voces, sus silencios, su forma de manejar a los nuevos integrantes, son cosas que le van a quedar a uno para toda la vida. Como decía hace un momento, hablar de Uriel Vázquez es hablar de la historia del teatro en el Quindío. Es una persona que ha contribuido a sembrar en muchas de nosotros, en muchas personas que hemos pasado por sus manos, por decirlo de alguna manera, y nos ha sembrado como esa semilla, ese amor por el teatro y sobre todo ese respeto por el oficio. Creo que la mayor contribución que ha hecho el maestro Uriel es crear su propio estilo, ser irreverente y transgresor y no hacer lo que hacen los demás, marcar
en realidad una diferencia, un estilo propio? Bueno, el aporte del maestro Uriel en el teatro yo creo que es como tal un estilo, ¿cierto? Que se maneja, porque como tal el teatro en el Quindío suele ser muy característico en cuanto a, no sé, como cosas folclóricas, como digamos costumbrista, pero digamos que el tipo de teatro del maestro Uriel es como un poco visceral y va mucho más allá, como que rebuscando como todas esas cosas de la condición humana. Entonces digamos que eso es un aporte pues muy importante, y también a los actores que ha formado, porque tienen demasiada fuerza, y también como que el criterio que manejamos como varios de los que fuimos alumnos de él es como digamos muy característico, ¿cierto? No, creo que el maestro sin duda ha dejado una huella muy importante para el departamento del Quindío, y no solamente para el departamento, sino a nivel nacional. Él ha dejado un nicho en lo que es el teatro con su manera de hacer teatro. Todos los que hemos visto el teatro del maestro podemos verificar que es un teatro minimalista. Es una persona que logra con su capacidad de creación transformar un objeto y darle múltiples vidas, ¿sí? Y es una persona que guarda una semiótica y una imagen en sus puestas en escenas que son únicas, que logra hacerte producir algo. La gente que ve el teatro con Uriel, sus obras, se siente. El maestro Uriel tiene su sello propio. Usted ingresa a una sala y empieza a ver una obra de teatro y sabe que es del maestro Uriel. Yo creo que lo que ha hecho por el teatro quindiano es montar una marca, montar su estilo, como nosotros decimos los conocidos, los que hemos trabajado con él, el estilo urielesco, que es un teatro del cuerpo, que es un teatro de las fuerzas, que es un teatro del decir, de la denuncia, sin ser nunca panfletario, sino de traer a colación las problemáticas sociales del departamento a través de grandes obras de teatro, de los clásicos de las obras de teatro. Él tiene la capacidad de coger una obra muy importante y traerla al contexto del departamento del Quindío. Uriel ha influenciado muchísimas personas, hombres, mujeres, niños, adultos, porque, repito, es una figura bastante relevante e importante en la región. Yo diría que las primeras personas que tuvimos aquí de esa escuela de los años 60 y 70 del teatro, que ya no existe, porque ahora todo ha cambiado, ¿cierto? La modernidad nos ha puesto en otros caminos a los artistas. Entonces creo que Uriel ha marcado la historia del teatro y a muchas personas en el departamento, significativamente. Uno no sabe qué capacidades o hasta dónde puede llegar al interior y viajar hacia lo más profundo de su ser hasta que es dirigido por Uriel. Como que a nivel personal y profesional él logra estallar lo más profundo que uno tiene, y todos deberían pasar por allí. Precisamente la influencia que él ha tenido en los actores de la nueva generación y todos los que han sido alumnos de él, es precisamente como ese sentido crítico de las cosas, ¿cierto? Digamos que no dejarse como llevar como por ese sentido superfluo del arte como tal, costumbrista y todas las cosas que se ven por ahí, sino que ayuda como a indagar un poco más, y como él siempre en sus direcciones lo hacía a uno como meterse dentro del papel, pero dentro de las entrañas del personaje, y todas sus obras eran como clásicos, como cosas oscuras, como Dostoyevsky, Hamlet y todo eso. Entonces también ayudaba a indagar como tal en la condición humana. Entonces yo creo que también esa fuerza y ese sentido crítico es muy importante, que ha influido como tal en los artistas. El maestro tiene una influencia sobre las personas, y es que logra sacar lo mejor de ti. Cosas que muchas veces uno no reconoce en uno mismo, ¿sí? Y el maestro tiene la capacidad de decirte, hey, mira, tú tienes esto, tú puedes hacer esto, te saca de la zona de confort. Creo que la huella que deja en los jóvenes y en las personas que pasan por él es descubrirse a sí mismo, porque es un maestro que te dirige, ¿sí? Te da indicaciones de cómo moverte en el escenario, memoria espacial, emocional, y quizás muchas personas en ese método no se sientan muy cómodos, ¿no? Porque siente que pierden, entre comillas, libertad. Pero yo me voy con una frase que dice el maestro, y es que yo no puedo actuar por ti y yo no puedo sentir por ti.
Entonces, en últimas, si hay un trabajo personal, sí, como actor, que uno realiza porque él no puede hacerlo por uno, ni puede sentir por uno en el escenario. Eso solamente lo logra uno en esa búsqueda personal e individual a través de esas herramientas que él le brinda. El maestro Uriel tiene la capacidad de enfrentarlo a uno con el mundo y con las cosas que uno cree que uno nunca sería capaz de hacer. Entonces él, con su voz de tarro que tiene, su fuerza, siempre está gritando en los ensayos, siempre está diciendo esto, siempre está diciendo aquello con mucha fuerza. Tiene la capacidad de convertir a cada uno de sus estudiantes, entonces él con cada uno es diferente. El paso de Uriel por la universidad fue bastante importante. Tuve la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con él, tanto en el área docente como en el área artística. Uriel generó en la universidad una cantidad de satisfacciones, hablando de festivales y de encuentros. Hay un festival nacional que se llama el Festival Ascun de Universidades, que Uriel lo ganó durante más de 7 años, y pienso que eso ya es hablar bastante bien de la calidad de su trabajo y del paso por la universidad y lo que dejó en la universidad, porque pues gracias a Uriel el grupo de teatro de la Universidad del Quindío hoy por hoy es un grupo bastante importante en la región. Bueno, el aporte del maestro de la Universidad del Quindío, no solo su creatividad, su imaginación, su berraquera, su fuente. Él es una fuente de creación, le dio a la universidad muchísimos premios, ¿sí? Le dio a la universidad muchísimos premios. No sé, creo que él merece mucho más de lo que tiene ahora, por ese legado que ha dado. Él dejó muy en alto el grupo Casagrande de la Universidad del Quindío de Teatro mientras él estuvo a la cabeza. Bueno, la importancia del maestro Uriel en el desarrollo del teatro de la Universidad del Quindío, digamos que es una pieza fundamental, bueno, cuando estuvo, ¿cierto?, en el periodo de tiempo en el que estuvo, porque digamos que, bueno, no conozco mucho de los otros directores que estuvieron, ¿cierto?, pero marcó un precedente muy importante, ya que las obras que él hacía, pues, como le digo, eran clásicos, se manejaba, pues, cosas ya, digamos, del teatro de hace, pues, siglos, ¿cierto?, y que como tenía una visión súper distinta en cuanto pues a lo visceral que manejaba. Entonces digamos que todos esos muchachos que venían pues con diferente propósito, unos como que simplemente por la beca, otros porque en realidad les gustaba, pero todos confluían ahí y de cierta forma los transformaba, hacía que todo el mundo se tocara en su interior, y pues claro, gracias a eso y a ese sentido crítico que nos ayudó como a cultivar, pues hemos sido como ganadores pues en el pasado, ¿cierto? Ganadores muchas veces de los zonales, de los nacionales y todo eso, porque también había un sentido estético muy marcado, ¿cierto? Y él también tiene un estilo como tal de manejar el teatro, como en la escenografía, lo minimalista y el maquillaje, y todo es muy impactante. Mira, la importancia del desarrollo del teatro, gracias a la huella que deja Uriel Vázquez, es enorme, enorme. Uriel Vázquez dejó la vara tan alta en la Universidad del Quindío que podemos decir con orgullo y con total nobleza que año tras año, semestre tras semestre, nos traemos siempre el primer lugar, y no solamente un solo premio, nos traemos varios, siempre mejor dramaturgia, mejor puesta en escena, mejor argumento. Sí, el maestro tiene una capacidad de síntesis en el que incluso personas lectoras, sí, literatos, lo reconocían, decían, ¿cómo es posible que él logre encadenar toda una novela, ¿sí?, de muchísimas páginas, muchas horas de lectura en una obra de 45 minutos, ¿sí? Cómo logra a través de sus imágenes condensar toda una historia, ¿sí? El maestro es una persona muy lectora, ama la lectura, promueve la lectura. El mejor regalo para él siempre va a ser un libro. Es un regalo que también nos ha dado a los estudiantes, nos ha regalado libros, y creo que la mejor huella habla por sí sola. En la Universidad del Quindío son los premios y los reconocimientos que nos hemos ganado, ¿sí? Con total nobleza lo digo, porque creo que sí ha catalogado y ha puesto a la Universidad del Quindío en un tope muy alto, y lo digo porque llegamos a los festivales y la gente nos respeta. La gente incluso decía, no, qué miedo a la Universidad del Quindío, porque cuando nos íbamos a presentar la gente ya esperaba mucho de nosotros, y la verdad siempre dábamos todo, y siempre quedábamos en ese lugar en el que las personas nos ponían. Aquí en la Universidad del Quindío, a pesar de ser un grupo académico, de pertenecer a una universidad, lo que hacía en teatro era gigantesco, lo que decían sus escritos, la dramaturgia que el hombre hace,
la forma en la que monta, el trabajo excesivo con los actores, el miedo a hacer cosas como por ejemplo el desnudo, traer a colación temas homosexuales en su obra, traer la denuncia, las masacres, las muertes, la sangre. Es una cosa que yo siento que es pionero en el departamento del Quindío, la fuerza con el que este hombre lleva sus obras de teatro a cabo. Entonces es muy importante que se reconozca y que se empiece a hablar del estilo urielesco. Él, a través de todo su trabajo, lo conocí en Arlequín Azul, pero por supuesto ya había hecho radio, ya había escrito, puede hacer dramaturgia. Y a partir de todo su trayectoria con sus estudiantes en la Universidad del Quindío, yo creo que deja un legado muy importante. Las nuevas generaciones se han nutrido con el trabajo de Uriel Vázquez. Pues yo creo que al maestro Uriel le gustaría ser recordado precisamente por su estilo de llevar las cosas pues a cabo, ¿cierto? Como las obras, y también como por ese sentido crítico que también manejaba muchas veces. Y pues no sé, digamos que el maestro anda como, le gustaba pues estar como muy alejado pues como de la farándula y como de las cámaras y todo esto. Pero yo creo que el aporte más y lo que él más le importaría es como impactar verdaderamente en las vidas de todos sus alumnos, y pues afortunadamente lo ha logrado. Como un gran artista y como un artista transgresor que cambió la historia del teatro del Quindío, porque el lenguaje de Uriel es un lenguaje único. El teatro de Uriel no es un teatro para nada convencional ni naturalista. Cuando hablamos de Uriel Vázquez estamos hablando incluso de unas corrientes bastante densas, por así decirlo, como son Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, la pintura, la música, que ha influido muchísimo en la visión de Uriel para contar el teatro. La visión de Uriel del teatro es única. Yo creo que aquí tenemos un patrimonio cultural bastante importante en esa persona, que en lo personal pienso que no ha sido lo bastante apoyado para poder gestar en él todo lo que él tiene la capacidad de brindarnos a los artistas y al departamento y a la nación, obviamente. Por su originalidad y por no tener pelos en la lengua y no quedarse con nada. Yo creo que el maestro le gustaría ser recordado como la persona que dejó una huella en el teatro por su forma tan particular de realizarlo, ¿sí? Por la forma en que él ve el mundo a través de las tablas. Creo que el maestro le gustaría ser recordado por el teatro urielesco, como lo decimos los estudiantes. Creo que así como hay estilos a nivel mundial, creo que Uriel nos deja un estilo propio aquí en el Quindío y a nivel nacional. Creo que ese estilo urielesco con el que el maestro va a querer que lo recordemos. No sé si el maestro quiera ser recordado, ¿sabe? Es una cosa muy particular. El maestro es una persona tan inteligente y tan sabio y tan intelectual, en silencio, porque es su manera de ser en la vida. Siempre en los festivales siempre guardaba mucho silencio, tanto para la gente que lo aplaudía o tanto para la crítica. Él siempre estaba en un silencio, y yo creo que era su forma de aprendizaje. El hombre siempre está leyendo, el hombre siempre está escribiendo, es fiel a su trabajo, pero no sé si el maestro quiera ser recordado como él. Yo creo que el mayor legado que le podemos dejar al maestro es seguir haciendo teatro y seguir como recordando esa enseñanza que nos dejó para el teatro, la forma en la que monta, los estilos, tantos hombres y mujeres que nos traía referencia. Esta mujer escribió esto, este hombre hizo teatro en tal parte, este hombre tal. Entonces yo creo que el mayor recuerdo que quizás le podamos dejar a Uriel, o que él quisiera, yo creo que más bien va por la parte del teatro, seguir haciendo teatro, que es tan complejo en la actualidad, porque todo el mundo vive con sus trabajos, con sus obligaciones, y yo creo que sacar el espacio para hacer teatro y para hacer un buen teatro, yo creo que es la mejor forma de recordar al maestro Uriel Vázquez. Yo creo que Uriel Vázquez le gustaría ser recordado con su muy buena cara, porque él se gasta siempre una gran energía para conversar, es un gran conversador. Yo digo que es un ermitaño conversador,
porque de hecho es una persona muy solitaria, muy difícil de contactar, muy difícil de que le cumpla a uno las citas, y sin embargo cuando se produce el encuentro es una persona maravillosa con la conversación, con la forma de dirigirse y de ver, de apreciar las cosas. Yo creo que a él le gustaría mucho que lo recordáramos como un dramaturgo y como un hombre de teatro. Maestro, muchísimas gracias por haber aparecido pues en mi vida, ¿cierto? En el camino pues de formación, porque ha sido de las personas más importantes que ayuda como a cultivar este sentido crítico y toda esta mierda que me ha dado cuenta que está dentro de mí y que de otra forma no me hubiera podido dar cuenta. Entonces, muchísimas gracias y me alegra totalmente haberlo conocido y todavía compartir escena con usted, que es un grande totalmente del Teatro Nacional. Maestro, infinitas gracias por enseñarme a reconocer el valor y el poder que tengo para poder hacer teatro. Gracias por el legado, por las enseñanzas, por los regaños. Gracias por ser tan auténtico. Gracias por existir. Lo amo. Hola Uri, agradeciendo mucho este espacio para darle las gracias infinitas, maestro. Gracias, gracias, gracias por darme a conocer este mundo maravilloso del teatro. Gracias por compartirnos su literatura, sus escritos. Gracias por ser esa persona guía, esa luz en el camino de muchos de nosotros. Gracias por mostrarnos qué es actuar, qué es soñar, qué es sentir y qué es descubrirse a uno mismo a través del teatro. Gracias, maestro, por todo lo que usted deja en los demás. Gracias. Maestro, como dice Gabo, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y yo creo que con usted tengo tantos recuerdos y voy a recordarlo toda la vida. Gracias por tanto, gracias por hacer el teatro que usted hace, gracias por montar a los clásicos, gracias por las dramaturgias. Espero que algún día libere todo eso que tiene escrito, que yo sé que es mucho, y nos cautive con todas esas dramaturgias que tiene guardadas y que se las regale al público quindiano que tanto lo quiere, tanto que lo quiere la Universidad del Quindío, los estudiantes, la gente, todo el departamento. Siempre tiene un gran sentido de pertenencia hacia usted, hacia lo que usted hace, y un abrazo, lo quiero mucho. Maestro Uriel, desde el fondo del corazón, en nombre mío y en nombre de muchísimas personas, gracias. Gracias por incentivar la cultura en el departamento, por alimentar el teatro, por enseñarnos tantas cosas. Gracias a usted, maestro, hoy en día muchos caminamos caminos importantes, hacemos cosas importantes. Gracias a usted el teatro está vivo, maestro. Gracias del fondo del corazón. Mira, pues, que hacer todo esto para que llegues a la sede, porque eres un chico muy difícil de pescar. Ahí quedamos con muchos de los proyectos en el papel. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar para hacer radio, para hacer teatro. Mi querido Uriel, este es apenas un homenaje muy sentido, muy merecido a todo tu trabajo y trayectoria. Te queremos muchísimo, aunque te desaparezcas siempre. Un abrazo.